Pues bienvenidos a este segundo canal, a Historias de un Viajero, muchachos. Quiero que sea un canal y un espacio para la escucha activa, para el conocimiento, la conciencia, que para mí es el estado más alto de la espiritualidad, no la conciencia, el poder ver las cosas sin sesgos, desde el conocimiento, desde el respeto y el aprecio por nuestro entorno. Parce, bienvenidos, qué bueno, este es un espacio que me va a ayudar también a mí a comunicar todas esas cosas que por el canal principal de viajes pues no hago y que por este sí deseo hacer, porque creo que es muy importante dejar un granito de arena en esto que es el despertar de conciencia, llamémosle así, y sobre todo este lugar para que aprendamos también de historias de otras personas, para que veamos que este mundo no es ni blanco ni negro, sino que es una escala de grises y de matices infinitas, y que la nuestra es solamente uno de esos matices entre todas las experiencias que hay alrededor del mundo. Entonces, bienvenidos a este canal, Historias de un Viajero, y hoy quiero comenzar con una historia que no me tocó a mí, pero que sí me tocó el corazón porque empaticé mucho con ella. La persona que me contó esta historia pues no quiso aparecer aquí detrás de cámaras, le hice la consulta pero no se arriesgó. Entonces voy a contar la historia sin nombres y sin nada de parte de él. Bueno, esta historia me la contó una de las personas que me trajo hasta aquí, hasta San Isidro del General. Un hombre, yo le calculo que por ahí de unos 60 años, si mal no recuerdo, me dijo 60, 61 años. Venía en un carro muy bonito, una camioneta bien posicionada. Y bueno, me abrió las puertas de su carro, me dijo, hey, pasa, te llevo, yo voy para allá mismo. Y yo, wow, pues perfecto, muchas gracias, hermano. Y sin indagar mucho en nuestras vidas, quiso compartirme una historia de su vida personal bastante profunda y muy fuerte. Resulta que este hombre, a la edad de 13 años, pues vivía en la zona montañosa de aquí de Costa Rica. Él tenía 13 años en el momento en el que todo esto que les voy a contar pasó. Su familia vivía en condiciones bastante precarias, unas condiciones económicas muy tristes, según de voz de él, según me lo dijo así, muy tristes. Allí se podía vivir de lo que la tierra daba y de lo que se podía sacar por trabajos en otras fincas, y así se sacaba algo de efectivo, ¿cierto? Este hombre, este niño, tenía un sueño y era de poder vivir del cultivo de no recuerdo muy bien qué era lo que quería cultivar, datos que se me olvidan, pero sobre todo quería tener ganadería. Llegué a un camino sin salida, pues me tengo que devolver. Bueno, pues este niño tenía ese sueño y resulta que en esos años en Costa Rica, pues esto estaba lleno de territorios baldíos, o sea que prácticamente cualquier persona se podía hacer a ellos. Y él, a su edad de 13 añitos, decidió hacerse con un gran terreno. Y este pelado se iba para la montaña a olear machete. Pam, pam, se iba solo, a veces iba con sus amigos, a veces tenía con qué y contrataba y le pagaba a algún amigo para hacerlo. Entonces, así, fue abriendo montaña, montaña y montaña, y se abrió como 120 hectáreas de terreno baldío que ahora eran de él. Impresionante, o sea, el empuje que tenía ese niño era tremendo. Y me dijo, hermano, yo a mis 19 años ya era prácticamente rico. Yo era rico, yo tenía todo lo que necesitaba, tenía plata, tenía tierra, mi ganado que era el sueño, mis cultivos, no me hacía falta de nada. Yo me quedé así aterrado, como que, qué suerte, ¿no? Cosas que solamente pueden pasar en esos tiempos. Ahora ya no podemos ni siquiera imaginarlo, porque en cuanto corte uno un árbol en un lugar que no debe, ¡pam!, le llega la policía y autoridades medioambientales, en fin. Bueno, pues aquí es donde empezó una historia bien pesada, y es que el hombre, con tanto dinero y con tanto en su haber, empezó a disfrutar demasiado de la vida, tanto que eso lo llevó al hedonismo completo, en el exceso de las mujeres, del dinero, obviamente
y en el alcohol. Pues esa fortuna que había amasado a sus 19 años, porque ya tenía, mejor dicho, de todo, la empezó a perder. La empezó a perder y a la edad de 22 años ya no tenía nada, absolutamente nada de lo que había hecho. Sus tierras, sus ganados, sus caballos, sus cultivos se fueron al carajo. Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? Pues este muchacho no solamente perdió todo, sino que empezó a tener deudas. Amasó una deuda que a cambio de hoy era de algunos cuantos millones de colones y entró un poco en desesperación, no sabía qué hacer, entonces comenzó a trabajar con fincas de los vecinos, ¿cierto? A especializarse en maquinaria y demás y le empezó a ir bien por ahí, se empezó a recuperar de esas deudas que había adquirido. Después tuvo la oportunidad, por medio de un familiar, de irse para Estados Unidos. Este hombre estuvo allí poco más de 15 años trabajando en Estados Unidos de sol a sol y una de las cosas más aterradoras que él me contaba era la cultura del americano, del dinero, de que todo es trabajo. Uno sale del trabajo, se ve con sus amigos y es hablar de trabajo y todo es trabajo y camello y dinero y plata y más trabajo. Quedó aterrorizado, dice que lo pasó muy mal en esos años de su vida y que ahorró. Mientras él trabajaba, obviamente, pues, dedicaba su tiempo en ahorrar y no salía mucho porque no le gustaba, porque la gente no tenía mucho más que hablar y que compartir que el mismo trabajo. Entonces se dedicó a ahorrar con el sueño de volver otra vez a Costa Rica y amasar algo de lo que había perdido. Pues efectivamente así hizo. Ese hombre volvió a Costa Rica y empezó de cero, empezó a tener algunas hectáreas de tierra que le compró a algunos familiares y poco a poco comenzó a trabajar. Y pues ahora ya está de nuevo posicionado, pero con un montón de cosas aprendidas. Vieron que tuvo mucho en un momento, pero cuando no se tiene el conocimiento, cuando no se tiene la conciencia de dónde se está parado, ese tipo de riquezas se pierden. Y eso suele pasar mucho con los nuevos ricos que llaman, ¿cierto? Las personas que se ganan superloterías y no tienen educación financiera, pues ¿qué pasa? Les llega todo ese dinero, no lo saben administrar, el hedonismo más tremendo de ellos se apodera y empiezan a gastar y a gastar y a disfrutar y a disfrutar y cuando menos piensan ya no tienen nada. Y eso fue lo que le pasó a ese hombre y empatizó mucho con mi historia de vida porque aunque no fue tan grande y de tantos millones, pues a pequeños, ¿cómo decirlo? En un margen pequeñito a mí me pasó lo mismo. Tuve la oportunidad de tener, tuve en algunos momentos recursos económicos como para haber comprado una casa, como para haberme posicionado diferente, ¿no? Y no lo hice porque no tenía la educación financiera y no tenía el conocimiento de lo que podía hacer con esos recursos, con ese capital. Así que después lo perdí todo y ahí fue donde aprendí, carajo, eso es lo que hay que hacer cuando uno tiene dinero, tan. Y por más que le dicen a uno los papás y le aconsejan la familia que ahorre, que haga esto, a muchos de nosotros, como fue mi caso, nos toca aprender a las patadas. Entonces por eso empaticé mucho con la historia de este hombre y la quise compartir aquí con ustedes. Espero que no les pase lo mismo y si les pasa, que sepan que también se puede salir de ahí, que nos va a costar más, porque a veces esas primeras oportunidades que tenemos en la vida no las sabemos aprovechar en absoluto. Las tiramos por la borda y creemos que eso pasa y que después yo me vuelvo a recuperar rápido de lo que sea, y mentiras. La vida a algunos nos da la oportunidad de mucho en algún momento y de perderlo, y bueno, de esta forma aprender. Espero que les haya gustado esta primer historia, que sepan que vendrán muchas más de este tipo y no solamente de mi voz, sino de voz de las personas que lo han vivido. Bueno, sin más, muchachos, un fuerte abrazo, no olviden suscribirse y por aquí nos estaremos viendo, si Dios quiere, con más historias y más experiencias. Listo, nos vemos en una próxima. Chao.